¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, soy Clara Patricia Orce, abogada mediadora en ejercicio, profesora universitaria, profesora también en el Instituto de Seguridad Pública, especialista en educación policial y estoy muy contenta nuevamente de estar en este sexto congreso ya de mediación policial y policía de proximidad. Comparto con ustedes el tema que preparé para este encuentro, que es la escucha empática y el trauma vicario, su relación y conocimiento en la función policial. Para entender un poco el tema, podemos empezar a decir que, a modo de introducción, llamamos escucha empática a escuchar con todo nuestro ser, con una conciencia, con una presencia plena, desde el mundo del otro para poder comprenderlo también desde su propia perspectiva, sin juzgar, sin imponer, simplemente estando presente, como lo dice Carl Rogers. Es la capacidad de escuchar con el corazón y la mente abierta, no solamente teniendo la atención con la escucha activa, sino que además tratar de comprender por qué esta persona está pasando o está sintiendo esta situación en este momento que le toca vivir. Implica suspender los juicios, validar emociones, mostrar presencia activa, y en el contexto policial se vincula mucho con la contención emocional, la resolución pacífica de conflictos y el vínculo con la ciudadanía. ¿Qué es el trauma vicario? El trauma vicario es la transformación emocional y psicológica que sufre quien escucha y asiste reiteradamente a situaciones traumáticas. Se llama trauma vicario porque vicario es la persona que recibe los encargos, que realiza acciones por otra persona, no por sí mismo. Y entonces vendría a ser como aquella persona que, sin ser un protagonista directo, de alguna forma se siente identificado con lo que está pasando a la persona, siente también ese desasosiego, esa impotencia, se acerca mucho al nivel emocional en lo que la otra persona está pasando. Dentro de todo eso no sería negativo, siempre y cuando eso no genere una recarga emocional y produzca un desgaste emocional por esa escucha empática que después puede derivar en el trauma vicario, si no hay herramientas suficientes para poder gestionar la implicancia, cómo yo me implico en esa escucha, cómo yo me implico en esa situación traumática con el otro y me afecta a mí de una manera negativa. También se llama tensión empática, trauma secundario o fatiga por compasión y afecta a quienes de alguna forma están operando con el conflicto, tanto las fuerzas de seguridad como también los abogados, los mediadores mismos también que constantemente escuchan diferentes problemáticas, los trabajadores sociales, entre otros. Bueno, en síntesis, lo importante es saber, conocer que esta relación constante con situaciones de alto estrés, de alto trauma, genera un desgaste emocional para la persona que lo escucha, genera también mucho estrés, como les decía, y puede llegar a pasar a mayores, a agravarse esta situación si no se entiende en primer lugar que existe y si no se gestiona. La relación que hay entre escucha empática y trauma vicario es que la escucha empática es una herramienta poderosa para poder construir confianza y contener emocionalmente. Exige del otro una apertura emocional para poder llegar a esa contención. Eh, si esta escucha también no tiene, como les decía, estas herramientas que permitan autorregular la cuestión emocional dentro del que escucha, puede llegar a derivar en un trauma vicario. Por eso es fundamental que los agentes, que el funcionario policial desarrolle estrategias de autorregulación emocional, autocuidado y supervisión profesional. Acá Figley dice que escuchar con el corazón abierto puede sanar al otro, pero también puede lastimar al que escucha si no está protegido emocionalmente. Y para eso, saber algunas herramientas que nos da la inteligencia emocional y la psicología positiva es, dentro de otra cantidad de herramientas que se pueden dar, es importante. Cuando hablamos de policía a proximidad, hablamos de una policía cercana. Y esta cercanía, este diálogo, esta extensión violenta de conflictos también nos puede llevar con esta escucha activa y empática a que si no la sabemos gestionar correctamente, nos exponemos constantemente al sufrimiento del otro, sufrimiento social,
y puede llegar a producirse una carga emocional acumulada. Para cuidar al otro, primero el policía debe estar cuidado. ¿Y cómo lo cuidamos al funcionario policial? Dándole primero la información, que conozca que a veces eso que le está pasando y que no entiende es algo que se da dentro de esta función de estar en constante em, cercanía o acción a los problemas del otro. Que esta forma de sentirse se puede llegar a prevenir, se puede llegar a gestionar de una forma efectiva si tiene las herramientas adecuadas. Esta cuestión del trauma vicario impacta en todos los órdenes dentro de los que son las fuerzas de seguridad. Siempre de alguna forma ha existido, pero no se habla mucho al respecto. Y por eso para mí es tan importante y por eso lo traigo en este congreso, para que de alguna forma lo empecemos a hablar, a conocer, a prevenir, para que después no se produzcan cuestiones graves a nivel de salud, tanto física como emocional, en el funcionario policial, que haga que este funcionario se aleje, que se pierdan buenos elementos por no cuidar su salud emocional y su salud mental. En este documento que dice abordando el trauma como un elemento faltante en la gobernanza y reforma del sector de seguridad, se destaca que las instituciones de seguridad han comenzado a reconocer el impacto del trauma y el estrés de sus miembros, pero aún no se dan suficientes herramientas para abordarlo efectivamente. ¿Qué significa esto? Que hoy en día, perdón, se dan en algunas, gracias a Dios por suerte, se están dando en las diferentes fuerzas inteligencia emocional, bienestar integral, eh, coaching, acompañamiento. Son maneras, sí, de acompañar de manera efectiva. Y esto tiene que seguir dándose, tiene que seguir fortaleciéndose eh, para que prevengamos este desgaste emocional en el funcionario policial. ¿Por qué? Porque acá me gustó el artículo que decía que no es solamente una experiencia que lo vive la persona, porque es como un poco que nos olvidamos a veces que el funcionario policial es persona, y como persona no solamente está cumpliendo su trabajo, también tiene una vida, es una persona individual que tiene sus relaciones, tiene su familia, tiene sus amistades. A su vez, tiene un nivel organizacional o grupal dentro de la institución con sus compañeros, con su equipo, y también tiene otro nivel con el que comparte su persona en el trabajo con el ciudadano. Entonces, todo esto, todo este contexto recibe a la persona como funcionario policial, y muchas veces nos olvidamos de que como persona tiene que tener herramientas para poder gestionar todo lo que le pasa y poder hablarlo y poder encauzarlo. Como también este artículo resalta, hay cierto estigma dentro de las fuerzas policiales cuando ellos necesitan recurrir quizás a alguna persona para poder contarle lo que le pasa, porque esto les produce ciertas implicancias profesionales potencialmente negativas, dice, al buscar ayuda. Entonces, no hay esa canalización adecuada de lo que sucede y esto se agrava. Entonces, también es importante y por eso también les pongo a disposición los artículos que hice en mi investigación de trauma vicario en la fuerza policial. Me pongo yo también a disposición en el caso que ustedes quieran ahondar en algún tipo más de tema para dar algún tipo de conocimiento, charla, para trabajar en conjunto, porque para mí es muy importante que esto se empiece a hablar, se difunda, para que no llegue, como les decía, al hecho de que la persona se ponga mal, se enferme y tenga que salir de la fuerza policial porque no pudo gestionar su problema en este caso. Entonces, empecemos a hablar de el desgaste emocional, no solamente el desgaste laboral que se puede suceder en cualquier lugar, sino particularmente del desgaste emocional que puede llegar a derivar en el trauma vicario. Dentro de las diferentes dimensiones, como les decía yo, que puede llegar a estar o tener la persona y que me puede dar ciertas ideas de que estamos entrando dentro del desarrollo de un trauma vicario, están las cuestiones emocionales como la irritabilidad, la tristeza, la desconexión afectiva, los sentimientos de impotencia, las cuestiones físicas como la fatiga constante, el insomnio, dolencia sin algún tipo de cuestión médica
cambios en el apetito, los conductuales, como el aislamiento, la persona se retrae, no quiere estar más con los otros. Hay una forma de desmotivación profesional, ya no, uno no quiere estar más dentro de la fuerza, no quiere ir más a estar con los otros. El abuso de sustancias, pero no de sustancias solamente de los psicofármacos, sino que tenga que ver con el alcohol o con los medicamentos también. La dificultad para concentrarse. Dentro de las relaciones laborales y afectivas está el hecho de perder empatía, el uso excesivo de la fuerza, los conflictos interpersonales y obviamente cierta indiferencia en sí mismo. Me gustó de este artículo esta frase y por eso los comparto con ustedes cuando dicen, cuando quienes cuidan sufren en silencio, toda la comunidad lo siente. Porque como también les compartí recién, el policía, el funcionario policial no es un individuo que está aislado, está en constante relación, no solamente en su lugar de trabajo, sino con la sociedad y también en su familia. Entonces, de alguna forma, repercute en todos estos niveles, por más a veces que uno no quiera, pero de alguna forma repercute si no lo sé gestionar. ¿Cómo podemos prevenir y abordar este tema? Vamos a abordar de alguna forma por separado estas herramientas que les traigo yo para compartir desde la inteligencia emocional y desde la psicología positiva, cómo se pueden abordar estas cuestiones. Desde lo que es inteligencia emocional, Goleman dice que no podemos evitar el estrés, pero lo que sí podemos es aprender a gestionarlo de una forma inteligente. La inteligencia emocional permite a las fuerzas policiales reconocer, comprender, manejar sus propias emociones y la de los demás, clave ante una exposición constante de las diferentes conflictivas. Dentro de las herramientas que nos brinda la inteligencia emocional, tenemos la conciencia emocional, reconocer, tomar conciencia de cómo es uno, tomar conciencia de cuáles son estas cuestiones que a veces nos superan, saber al reconocer esta qué herramientas podemos tener a mano para esas situaciones, la autorregulación, técnicas de respiración, pausa activa en situaciones de impacto que me permitan volver a mí misma cuando esas cuestiones me superen, la motivación intrínseca, volver a recordar a veces lo que olvidamos de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo o por quiénes estoy luchando o qué quiero lograr a futuro dentro de mi carrera profesional en la fuerza policial. La empatía saludable es otra herramienta, o sea, cultivar empatía, ser empático, ser cálido con el otro, pero no dejar que me absorba toda esa cuestión, todo ese sentir. Y por último, las habilidades sociales, que son crear redes de contención. Si como decía el artículo anterior, hay cierto estigma en ir a buscar ayuda dentro de la organización, podemos tener una red de contención con los mismos compañeros, con los mismos pares, en los cuales yo quizás a veces confío un poco más y puedo llegar a descargar esta cuestión emocional que me está sucediendo. Entonces, no escatimar en esos espacios, en esas pausas que nos damos para poder hablar con nosotros de lo que nos está pasando, pero poder hablarlo, que es algo fundamental, no quedarse con eso, no tener miedo a y digamos, pasarlo solamente por uno mismo, porque a veces es mucho más fuerte y produce eso las diferentes patologías y enfermedades. Es importante tener esta red de contención, que puede ser, como les decía, el grupo del asado, el grupo de fútbol, y sería muy interesante también conformar grupos de escucha con personas que quizás no estén relacionadas directamente con la fuerza policial para brindarles cierta tranquilidad o cierto grado de más de confianza al funcionario policial para poder hablar de lo que le está pasando. Dentro de la psicología positiva, el padre de la psicología positiva es Martin Seligman, que nos muestra otra forma de ver la psicología, no solamente desde el punto de vista de ya cuando la patología está producida, sino un poco más anterior, o sea, para prevenir que esa patología crezca o se desarrolle. Dentro de lo que es la psicología positiva, una cuestión muy importante es la resiliencia, que es la capacidad que tenemos las personas para hacerle frente a estas situaciones negativas y poder superarlas, ¿no? Reforzar poder superarlas. Las emociones positivas nos ayudan a construir resiliencia ante el trauma, dice Barbara Fredrickson. La psicología positiva nos ayuda a potenciar los recursos internos, fortalecer nuestro bienestar. Eh, para mí es muy importante destacar que hoy en día, por lo menos dentro de lo que yo conozco de la Fuerza Policial de la provincia del Chaco, se están dando muchas acciones en relación, como les decía, al bienestar,
a la a la inteligencia emocional, a lo que es coaching también, y que es fundamental tener a mano esas herramientas para fortalecer tanto el aspecto físico como también el aspecto emocional. Hay que seguir desarrollando mucho más. Dentro de lo que es psicología positiva, retomo, es importante las fortalezas personales, identificar cuáles son aquellas áreas en las cuales nos hace bien o que somos muy buenos, integrarlos desde la fortaleza en acción, las emociones positivas, promover experiencias positivas con los compañeros, buscar estar bien, buscar aquello que nos hace bien. También resiliencia y sentido, o sea, buscar estas cuestiones, estas herramientas que tengo a mano para poder superar ciertas situaciones, reconocer por qué estoy yo dentro de la fuerza, cuál es el sentido, ¿no? El sentido de vocación que se suele tener, que no se parezca esa llama ante esas situaciones. Las relaciones positivas, como les decía, con grupos, con familiares, generar confianza. Y también, como otro elemento importante, las prácticas de respiración, de mindfulness, que ayudan muchísimo. Ahora no me da mucho el tiempo, pero dentro de todos estos temas está algo muy importante de la neurociencia que nos da las neuronas espejo. No está acá, pero bueno, como les decía, si están interesados en ahondar más en estos temas, me contactan, yo les puedo pasar artículos o podemos armar algún tipo de charla, pero dentro de lo que es las neuronas espejo, que son estas neuronas que hacen que nosotros imitemos aquello que vemos, está bien el hecho de tratar de buscar actividades que hagan que de alguna forma baje nuestro cortisol cuando nos enojamos, baje eso, nos vuelva a tratar de volver a nuestro centro, como decimos nosotros, con la respiración, con buscar la calma, visualización. Esas son cuestiones que a veces parecieran mínimas, pero yo los invito a probar a hacer estos ejercicios que sirven de mucho y que nos ayudan a nos volver a nuestro centro.